Buenas tardes chicos, ahora les voy a explicar cómo hacer el punto 6 del trabajo práctico, que serían los problemas de aplicación, ¿sí? de la ley de Coulomb, ¿sí? Que ustedes ya habían definido a través del trabajo con el simulador intuitivamente. El simulador les había permitido recrear la situación de cuando tenemos dos cargas, dos partículas cargadas eléctricamente, si podemos cambiar si una de las cargas era cero, la fuerza de interacción entre las dos cargas era cero. Si tenían un valor, tomaban un valor, ¿sí? Y podíamos también modificar las distancias entre ellas, veíamos que había una relación de proporcionalidad. Esa relación de proporcionalidad es lo que se llama la ley de interacción de las cargas o ley de Coulomb, en honor a Charles Coulomb, que definió o pudo demostrar, ¿sí?, experimentalmente esta ley. La ley de Coulomb nos dice que las fuerzas de interacción entre dos cargas puntuales, ¿sí?, están directamente relacionadas con el valor de las cargas, ¿sí? O sea, es directamente proporcional al valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, ¿sí? Ustedes lo habían podido probar con el simulador, y con el primer simulador también, el de los globos, viendo que cuando dos cargas interactúan, ¿sí?, se genera una fuerza de atracción o repulsión, que es lo que llamamos electricidad. La constante de proporcionalidad para poder transformar esto en una igualdad es K0, ¿sí?, que se llama constante dieléctrica, ¿sí?, o constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Este K0, ¿sí?, tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Esta es una constante universal y es dieléctrica porque depende del medio en el que están las cargas. Normalmente se trabaja con este valor con todas las unidades expresadas en el sistema internacional: newton, metro, coulomb. Las cargas eléctricas, tanto Q1 como Q2, ¿sí?, se miden en Coulomb o coulombios, ¿sí?, dicho más en castellano, en argentino. El valor de las cargas se mide en Coulomb y expresan las veces que entran la carga elemental del átomo, ¿sí?, dentro de la cantidad de carga que queremos expresar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? La cantidad de carga Q sobre tiempo, ¿sí?, un coulomb, ¿sí?, es cuando una determinada cantidad de cargas eléctricas fundamentales pasa en una unidad de tiempo a través de un conductor, ¿sí?, con una intensidad de corriente de 1 ampere durante un segundo. Esa es la definición de lo que es la unidad fundamental en que se mide las cargas eléctricas, el coulomb, ¿sí? Entonces, todo eso lo tienen en la teoría, lo tienen que leer. El tema es que a partir del punto 6, ¿sí?, vamos a resolver los problemas aplicando esta ley. Todos los problemas son muy sencillos y lo único que se tiene que hacer es despejar cada una de las variables de la que queramos encontrar el valor, que no tenemos el valor. Yo voy a resolver el problema número 5 a modo de ejemplo, ¿sí?, aplicando la ley.
Por ejemplo, si queremos, tenemos el valor de las cargas, tenemos el valor de la fuerza de atracción y repulsión y queremos conocer el valor de la distancia y lo despejamos de la ecuación, de esta igualdad, de esto es igual a esto. Si esto está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Y esto está multiplicando pasa dividiendo. Entonces la distancia nos quedaría como K0, la carga 1 por la carga 2, ¿sí? Sobre la fuerza, ¿sí? Si ustedes se fijan dimensionalmente cómo tiene que cerrar la ecuación. K0 dijimos que las unidades eran Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. El valor de las cargas es Coulomb, y la fuerza es Newton, ¿sí? Entonces podemos simplificar esto con esto, y la distancia al cuadrado nos queda al cuadrado, o sea que nos queda el cuadrado de K0 por K1 por K2, Q1 por Q2 sobre el valor de la fuerza. O sea que la distancia va a estar en el cuadrado de metros cuadrados. Esto se va, la distancia quedará en metros. Siempre hay que tener en cuenta que al despejarse cierre dimensionalmente la ecuación después de que despejamos la variable que queremos calcular en la ecuación. En este caso vamos a resolver el problema número 5. El problema número 5 del trabajo práctico dice calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1 que vale 3,5 milicoulomb y Q2 que vale 6 milicoulomb al estar separadas en el vacío por una distancia de 40 centímetros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner cuáles son los datos que tenemos Q1 y Q2, que decía que valía 3,5 milicoulomb, y Q2 que valía 6 milicoulomb, o coulombios, ¿sí? Y la distancia es de 40 centímetros. Vamos a ver, ¿sí?, que habíamos dicho que la constante K está expresada o vale 10 por 9 a 10, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que están expresadas en unidades del sistema internacional. Newton para la fuerza, metro para la longitud y coulomb para la carga eléctrica. Entonces todas las otras variables que tenemos tienen que estar expresadas en la misma unidad. En el caso de las cargas vamos a expresarlas en coulomb, están en milicoulomb. Entonces, para expresarlas en unidad entera de coulomb vamos a pasarle a notación exponencial por 10, como es mili, es una unidad mucho más chica. Acuérdense de pasaje de unidades, que ya lo habíamos repasado. 3,5 por 10 a la menos 3 coulomb. Y 6, como es mili, es 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Y la distancia está expresada en centímetros, vamos a tener que expresarla en metros. Para eso, acuérdense, de centímetro a metro de 2 lugares, como vamos a una unidad más chica, una más grande, vamos a correr la coma hacia la izquierda 2 lugares, ¿sí? Y esto va a quedar expresado como 0,4 metros la distancia. Y ahí ya podemos aplicar, teniendo todo expresado en la misma unidad, podemos aplicar la fórmula, ¿sí?, y hacer el cálculo pertinente. La fuerza de atracción o repulsión entre estas dos cargas, ¿sí?, que a ver, como son las dos cargas positivas, ¿de qué tipo de fuerza estaríamos hablando? ¿De atracción o repulsión? Como tienen el mismo signo, son de repulsión, ¿sí? En este caso
vamos a poner los valores de la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por el valor de las cargas, que es 3,5 por 10 a la menos 3 coulomb por Q2, que sería 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Todo eso dividido, ¿sí?, en la distancia al cuadrado, que es 0,4 al cuadrado por metro al cuadrado, ¿sí? Entonces recuerden que cuando tenemos la misma base y queremos multiplicar, ¿sí?, tenemos que sumar los exponentes. Entonces esto sería igual a 9 por 3,5 por 6 por 10 a la 9 menos 3, 6 menos 3, 3. Entonces nos quedaría el resultado de esta multiplicación de números enteros por 10 a la 3 dividido en 0,4 al cuadrado por metro al cuadrado. Esto es en realidad la aplicación de la fórmula, ¿sí?, de la ley de Coulomb. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, ya sea las cargas y la fuerza, despejamos la distancia. Si tenemos el valor de la distancia y la fuerza y de una de las cargas, podemos despejar el valor de la otra. De eso se trata, jugar con esas variables para encontrar la que tenemos como incógnita. Es una aplicación y es matemática pura, despejar la variable correspondiente. Cualquier cosa, chicos, me consultan, ¿sí? Son 4 problemas. El primer problema es poder memorizar o tener presente la relación que hay entre las variables de la ley. ¿Qué es lo que dice? Que el primer problema es que podamos entender esto, que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al valor de las cargas. ¿Qué quiere decir? Que como veíamos en el simulador, cuando las cargas eran más grandes, las fuerzas eran más grandes. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las distancias son mayores, las fuerzas de atracción y repulsión son menores, ¿sí? Tengamos presente esa relación y para que el resultado de nuestros problemas tengan cierta coherencia, ¿sí? Gracias.